Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. En esta ocasión, abordando y ampliando más sobre la coyuntura que vive el país respecto a la minería, estamos con el economista, el profesor William Hughes. Él es catedrático de la Universidad de Panamá y miembro de Frenadeso. Profesor, gracias por acompañarnos aquí en esta entrevista. Y bueno, de inmediato entrando en materia, hablando un poco del tema minero, queremos hablar de manera un poco más general, no solamente del contrato y de Minera Panamá, sino de la propia idea que ha tenido los sectores económicos dominantes, pues de proponer la minería como una alternativa de desarrollo. Y en ese sentido, pues queríamos preguntarle, profesor, ¿por qué nace esta propuesta de hacer de Panamá un país minero? ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo del país? Gracias por la entrevista y compartir conmigo este tema que yo sé que es de importancia nacional. El tema de la minería no es un tema nuevo en Panamá, pero sí quizás es nuevo con el énfasis que se ha estado planteando después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. A finales de los años 60, ya habían aquí algunos esfuerzos para estar impulsando la actividad minera en el país. Historias de cuando se descubre Cerro Colorado, por ejemplo, que es uno de los yacimientos de cobre y oro, pero principalmente de cobre, que se habla en el país, data de los años 30. Pero ya desarrollos más firmes para la minería se dan en los años 60, finales de los años 60, cuando también se descubre el yacimiento de Petaquilla. Estamos hablando de un proyecto que originalmente se le concedió a una empresa japonesa, la Mitsui, una empresa estadounidense, la Duval, y una empresa alemana, una subsidiaria de Metallgesellschaft alemana. Y en 1970 se crea una comisión, estamos hablando de los inicios del gobierno militar, se crea una comisión que en Panamá la encabezó Fernando Manfredo y Gabriel Lewis Galindo, que se sabe pues era una persona de mucha relación personal con el general Torrijos. Y bueno, también participaron unos técnicos que apoyaban en ese equipo. Y esa empresa estuvo haciendo avances de investigaciones en el área de Petaquilla hasta el periodo previo a la invasión. Ya después de la invasión, ellos abandonaron el proyecto. Quizás antes de la invasión, creo que fue a finales del año 88-89 que ellos abandonaron ese proyecto. Y en el periodo de los años 70 se quiso desarrollar Cerro Colorado, estoy hablando de 1975-1976. Y hubo una fuerte oposición por los grupos originarios y ganaderos de la provincia de Chiriquí contra el proyecto. Y por último, pues ese proyecto tampoco fructificó. ¿Qué ocurrió a finales de los años 80? Y esto es una cuestión que es importante que la ciudadanía conozca. En febrero de 1988 se modifica el Código Minero. Se hacen modificaciones importantes que reducen, por ejemplo, las regalías, las reducen significativamente. Se autoriza que quienes tienen una concesión de exploración automáticamente tendrían la explotación. Eso no estaba en el Código Minero previo, sino que lo que se concedía era la exploración y en la eventualidad de que se encontrara el yacimiento, factibilidad de explotarse, pues entonces eso se sometería a una licitación para ver quién ganaría el proyecto, entendiendo pues que se trataba de encontrar las mejores condiciones para el país. Pero a finales de los años 80, yo recalco en esto porque estamos hablando de un periodo en el que el país realmente vivía una convulsión política muy fuerte. Febrero de 1988. Los bancos, Estados Unidos había congelado los fondos de Panamá en Estados Unidos, que lo había autorizado
Eric Arturo del Valle, y se había suspendido las cámaras de compensación, los bancos tuvieron que cerrar, en fin, toda una serie de circunstancias de orden económico y político que se vivía. Sin embargo, la asamblea de ese entonces se dio a la tarea de discutir un tema de esta naturaleza. Es decir, el país se caía política y económicamente, pero había sectores con intereses económicos que aprovecharon la oportunidad para impulsar esta modificación. Entonces, eso es lo que empieza a crear las condiciones para retomar ese planteamiento de hacer de Panamá un país minero por la cantidad de recursos. Si se quiere, aquí lo que resalta es un hecho, y es que nosotros hemos carecido históricamente de un proyecto nacional y de un proyecto de desarrollo nacional. Porque aquí los sectores económicos lo que han hecho es impulsar actividades muy focalizadas. Estoy hablándole, por ejemplo, de las bananeras, ¿verdad? Que también se desarrollaron con capital extranjero. La zona libre de Colón a finales de los años 40. Después el centro bancario en los años 60 y sobre todo en los años 70. El sector de aseguro y reaseguro, de seguros y reaseguro, que fue también en los años 70 conjuntamente con el centro bancario. Luego el tema del transporte, vinculado a actividades de reexportación y de comercio con Centroamérica y también el transporte aéreo. Entonces, ahora, por ejemplo, usted ve que se habla de el hub logístico. Entonces, nosotros hemos estado desarrollando el país propugnando un crecimiento económico para determinados sectores económicos que visualizan es la identificación de lo que uno puede llamar y la forma como, digamos, de otros espacios de esta naturaleza se le dice nichos, ¿verdad? Identifican un nicho, ¿verdad? Y entonces desarrollan esa actividad. Entonces, ahora ha aparecido el nicho de la minería, ¿verdad? Y efectivamente ven esa posibilidad. Es una actitud que no tiene proyecto nacional ni tiene un proyecto de desarrollo. Tratan de aprovechar coyunturas muy específicas para ver cómo desarrollan sus procesos de acumulación, que implica crecimiento económico, pero no desarrollo económico. Y un sector interno de capitales internos que siempre han visto su forma de acumulación, su forma de desarrollarse y obtener ganancias, pero siempre vinculados al capital extranjero. Entonces ocurre que ahora viene una empresa extranjera que plantea hacer una explotación de una mina. Estos sectores poco le importa qué pasa con la vida humana, sino que lo que le interesa es ganar dinero a toda costa. La gran parte de este dinero se lo va a llevar el capital extranjero, pero nosotros tenemos esa conducta de los sectores internos que se conforman con migajas y así tengan que vender el país, como ocurrió en 1903 en el periodo de Bonao Arila. Nosotros vivimos la misma circunstancia. Aquellos llamados próceres, Federico Boyd, por ejemplo, es uno de los familiares de este señor que ahora está en el Ministerio de Comercio e Industria. Eso es lo que yo le puedo decir de por qué ahora se piensa en Panamá ser un país minero. Recuérdense, en los años 70 se dijo hacer de Panamá un centro financiero internacional. Antes de que apareciera este boom de la actividad minera aquí o la posibilidad de desarrollar la minería aquí, se hablaba de Panamá como un centro de un hub logístico, ¿verdad? Entonces son identificación de actividades que el día de mañana puede aparecer otra y estos sectores internos no les interesa sobre si hay un proyecto de país, si hay un proyecto de desarrollo nacional, si hay distribución de la riqueza, esas cosas no les interesan. Pero a la hora de justificar este tipo de proyectos que son terribles para la vida humana, pues entonces recurren a decir, bueno, se va a generar empleo, se van a tener ingresos, actividades que están vinculadas, etcétera. Entonces es lo que yo le puedo señalar, es decir, esta idea de hacer de Panamá un país minero, primero el desarrollo de la actividad minera no es nueva como idea, pero ahora han visto la oportunidad de llevarla a la práctica. La ubico a finales de los años 80 en el marco de la crisis política y económica que se vive el periodo,
y sectores internos que se aprovechan de esas circunstancias. Recién la invasión, el señor Pfeiffer y otro grupo también estaba Julio Benedetti, entre otros, logran conseguir la concesión de Petaquilla. Estamos hablándole del inicio después de la invasión. Se aprovechan de esas circunstancias. Y otro elemento que han aplicado muy bien es que desarrollan este tipo de concesiones, de adquirir estas concesiones, creando empresas en otros países. Por ejemplo, en el caso de Canadá, crearon una empresa, Adrian Resources, que con algunos canadienses, y entonces llegan al país y se presentan como una empresa extranjera que quiere impulsar la actividad minera y tramitan entonces concesiones de exploración minera como si fuera un capital extranjero, ¿verdad? Se van afuera, crean una sociedad y luego regresan con esa misma sociedad como si fuera extranjera para obtener estas concesiones. Pero son concesiones que tienen que ser adquiridas con influencias políticas. O sea, esto, si nosotros publicamos un libro a finales de los años 90 y ahí nosotros incluimos un listado de quiénes eran los que tenían las principales concesiones mineras y esto estaba concentrado en algún tipo de empresa. Y estas empresas eran empresas de exploración, no empresas de explotación. Claro, profesor, mire, respecto al tema de los argumentos que ha usado First Quantum para promover el contrato minero, ellos indican que Panamá produce el 1,5% del cobre de todo el mundo. Ellos han señalado que es muy importante apostar al cobre por el tema de la transición hacia energías renovables, que indican que necesita cobre para su realización. Y pues también hemos escuchado de personajes de todo tipo el argumento de que se critica la minería, pero se están utilizando aparatos eléctricos, celulares, laptops. De alguna manera se le tilda de idealista un poco a la oposición a la minería. Pero usted que ha estado pues muchos años participando en luchas contra la minería en el país, la minería a cielo abierto en específico. ¿Cómo usted visualiza este argumento que utiliza la mina y las personas que simpatizan con la minería? Son argumentos antiguos, no son argumentos nuevos, no son argumentos que solo se utilizan aquí, los utilizan en todas partes del mundo. Vienen aparejados estos argumentos de ofrecer el cielo y la tierra a las comunidades, pero cuando usted hace un balance de las comunidades donde se desarrolla la minería en el mundo, estoy hablando del mundo, usted no encuentra que son poblaciones que tienen mejores condiciones de vida. Entonces, en primer lugar, el argumento, por ejemplo, de desarrollar una actividad minera para mejorar las condiciones de vida de la gente donde se hace la minería, eso es un argumento viejo, pese a que cuando usted hace la investigación en el mundo sobre regiones donde se desarrolla la minería y qué ha pasado con sus poblaciones y cuáles son sus condiciones materiales de vida, el balance es que no han mejorado sus condiciones materiales de vida, al contrario. Los efectos de la actividad minera en la salud, el ambiente, las fuentes de agua, en fin, una diversidad de cosas son mucho más terribles de los beneficios que supuestamente ofrece la actividad. Yo no voy a cuestionar a los mineros porque quieran desarrollar una actividad y ganar dinero, ¿verdad? Lo que yo les cuestiono es que pretendan hacerlo a costa de la vida de la gente. Y entonces todos estos argumentos lo que tratan es de ocultar un hecho real, que es el enorme perjuicio que ocasiona la actividad minera en la vida humana. Con relación a la importancia de los minerales para el desarrollo de la vida, pues sí, uno puede aceptar que para que nosotros desarrollemos una mejor condición material de vida para todos, nosotros necesitamos explotar determinados recursos minerales. Eso no es lo que se está en discusión. Ese mismo argumento también yo lo he escuchado cuando se discutió la mina Santa Rosa. Y la mina Santa Rosa era oro. ¿El oro para qué se usa? La mayor parte del oro en el mundo se usa para joyas preciosas, ¿verdad? O sea, eso no, el oro no se, y por supuesto como reserva
digamos, monetaria, de expresión de riqueza. Con el oro también yo he escuchado esos argumentos y le dicen, no, su computadora, su ordenador, su teléfono celular tiene oro. Lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es si tenemos en el mundo el suficiente oro ya en reserva, explotado de cantidades de minas que haya habido en el mundo. África ha sido el principal proveedor del oro históricamente y África es la región más pobre del mundo. Entonces, ese argumento del desarrollo de la minería para mejorar las condiciones materiales de vida se caería de su peso con solo usted analizar la situación de África. Sí, el celular puede tener una porción de oro, el ordenador puede tener una porción de oro. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si hay suficiente oro en el mundo como para suplir todas las necesidades que ya tenemos. Igualmente tendríamos que estar preguntándonos sobre el cobre. O sea, si en el mundo ya hay cobre, primero, ya extraído, y segundo, minas que ya están en explotación, que pueden abastecer el mundo de las demandas. El problema es que nosotros, el mundo vive una carrera basado en el consumismo y en el ganar dinero desenfrenadamente. El mundo en que nosotros vivimos se guía por hacer dinero a toda costa. No importa la vida de la gente y yo tengo que argumentar, buscar las argumentaciones necesarias para convencer a la gente que lo que yo estoy haciendo por ella es hacerle lo mejor que pueda, así la esté matando, ¿verdad? Lo importante es que la gente entienda que lo que yo estoy haciendo es lo mejor para ellos. Y esa es la lógica que nosotros estamos insertos en la forma económica como desarrollamos el mundo, está basado en eso. Yo maximizo ganancia y donde haya la posibilidad de obtener mayores ganancias, yo empiezo a desarrollar esa actividad y no importa si hay una enorme cantidad de cobre ya extraído que se pudiera reciclar, que para satisfacer las necesidades humanas ya yo no requeriría tanto cobre, tanto oro, tanto molibdeno, tanta plata, no requeriría tanto como para seguir explotando eso. Lo que tenemos que estar pensando, miren, es en aquella idea que se planteó en el Club de Roma a finales de los años 60, inicios del 70, donde sacaron un documento que se llamó Los límites del crecimiento económico. O sea, nosotros, al margen de que nosotros necesitemos recursos minerales para desarrollar la vida y que podamos ir mejorando nuestra condición material de vida, lo cierto es que nosotros hemos estado desarrollando eso, pero no para mejorar la condición material de vida de la gran mayoría de la gente. Casualmente hace poco salió un estudio donde decía que el 1.2% de los seres humanos tenían el 57% de la riqueza del mundo. O sea, esa es la circunstancia que nosotros estamos viviendo. O sea, nosotros no estamos haciendo explotación de cobre ni explotación de molibdeno, oro, cobre, cualquier mineral. No lo estamos haciendo con el propósito de mejorar la condición material de vida de la gente, porque la mayoría de la gente sigue viviendo mal. Se está haciendo eso para ganar dinero, para aumentar las riquezas personales y de grupos de poder económico. Para eso es que se está desarrollando estas actividades mineras. Entonces, es un argumento falaz pretender decir que el que nosotros nos opongamos a la actividad minera, entonces nosotros no somos consistentes porque hacemos uso de aparatos que hacen uso de minerales. Es la cosa más absurda, es un argumento que es absurdo. Lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros no podemos seguir explotando los recursos naturales del mundo a costa del sacrificio de la gente. Y en eso no vale cantidad de dinero que usted gane, porque el impacto que tiene la actividad minera en la vida humana trasciende cualquier tipo de recurso que a corto plazo usted tenga. Si nosotros hacemos una retrospectiva, hombre, ¿desde cuándo se ha estado desarrollando la actividad minera, la explotación de recursos minerales, supuestamente para mejorar las condiciones materiales de vida? Tendríamos que preguntarnos, ¿hay suficiente cobre en el mundo ya para satisfacer las necesidades del mundo? Yo digo que sí. Y lo que ocurre es que
tenemos que desarrollar políticas de redistribución del ingreso. Una política consumista, ustedes visualizan, ¿quiénes son los principales consumidores de energía? Son los sectores de más altos niveles de ingresos. ¿Quiénes son los principales emisores de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero? Los países desarrollados o los llamados países desarrollados. ¿Quiénes son los principales consumistas en el mundo? No son los pobres no tienen capacidad de consumo, son los sectores que de mayores niveles de ingresos. Entonces nosotros estamos diciendo, vamos a explotar recursos minerales, vamos a seguir desarrollando actividades que tienen una enorme incidencia sobre el cambio climático y en consecuencia están atentando contra la vida del planeta, ya no de algunos seres humanos en particular, sino de la existencia del planeta. Y entonces estos señores nos pretenden argumentar que somos nosotros no consecuentes porque estamos defendiendo la vida a pesar de que nosotros usamos aparatos que usan minerales. Es la cosa más absurda. No, yo puedo estar usando aparatos que hagan uso de recursos minerales, pero de allí no se deriva que yo voy a seguir explotando los recursos minerales al punto de acabar el planeta. Y eso es lo que está haciendo la minería en el mundo, ¿no? Y no solo la minería, un estilo de desarrollo de la economía y la sociedad que atenta contra la propia vida humana. Entonces, son argumentos que, ya le digo, no tienen mayor sustento. Tratan de echar mano a cualquier cosa para sustentar, impulsar una actividad cuyo objetivo principal es ganar dinero. O sea, el caso de la mina de Donoso, de la First Quantum, es un ejemplo. Ellos mismos reportan que tuvieron 2.700 millones de ganancia el periodo pasado. ¿Y cuánto pagaron de salario? 100 millones de dólares. O sea, eso es lo que pagaron. ¿Cuánto pagaron de impuestos al Estado? Nada. Cantidad de denuncias sobre contaminaciones, derrames, etcétera, que no les ha pasado nada porque desgraciadamente nosotros tenemos gobiernos que responden a los intereses de la mina y no a los intereses de las comunidades, a los intereses de la sociedad. Así que yo le digo, no, la pregunta que tendríamos que hacernos aquí es quiénes son los verdaderos hipócritas. Aquellos que dicen que están preocupados por el bienestar de la gente, matando a la gente con este tipo de proyectos depredadores de la vida y el ambiente, o aquellos que nosotros que impulsamos el detener ese tipo de proyectos que son proyectos de muerte. Por eso nosotros señalamos que la discusión que nosotros estamos haciendo aquí es una discusión de vida o muerte. O sea, no se trata de cualquier proyecto en particular. Estamos hablando de que elegir hacer de Panamá un país minero es elegir entre la vida y la muerte. Profesor, de hecho, ahora que menciona la cifra pues de los 2.700 millones y creo que por ahí el titular decía que fueron alrededor de 200 daños ambientales que se han registrado, que ha registrado mi ambiente, los que no se saben todavía. O sea, estamos hablando que Minera Panamá gana 1.000 millones de dólares por cada daño ambiental que se ha registrado en el proyecto y es una cosa... es una cosa extraordinaria, pues el tema de la magnitud de las ganancias que están teniendo, pero se entiende pues porque son proyectos extractivos que no tienen ninguna contemplación con el tema ambiental. En ese sentido, profesor, viendo y valorando las experiencias previas que ha tenido Panamá con proyectos mineros, usted mencionaba el proyecto de la minera Santa Rosa en Cañaza, ¿qué debemos hacer con el proyecto de Minera Panamá? Yo soy, y en la agrupación al que yo represento, que es Frenadeso, nosotros impulsamos el cierre de la mina. Y no solo el cierre de esta mina, estamos hablando de hacer una moratoria permanente sobre la actividad minera en el país. Porque, repito, nosotros visualizamos que aquí se trata de discernir entre la vida o la muerte. No se trata de hacer un proyecto costanero, por ejemplo, la vía costanera. No se trata de hacer un centro comercial, no. Se trata de una actividad que tiene un impacto en la vida y en la muerte de la gente. Entonces, nosotros por eso lo que decimos, el proyecto se tiene que cerrar. La Profesor, preocupación del empleo ajá. es el argumento. Y sin duda, nosotros también estamos preocupados porque la gente tenga empleo. O sea, mire,
Nosotros no, fíjense lo que les acabo de decir. Nosotros estamos preocupados porque la gente tenga empleo. Nosotros no estamos preocupados porque la gente pierda su empleo, sino que desde toda la vida, lo que nosotros estamos diciendo, nosotros tenemos que desarrollar un proyecto nacional basado en el desarrollo, en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la gente, con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales y que tenga entonces un empleo que nosotros le llamamos digno, pero esa visión de dignidad tiene que ver con un ingreso que le permita vivir como gente, como persona, no que le permita sobrevivir, que es lo que está haciendo la gran mayoría de la gente con los salarios que están ganando. Entonces Profesor, nosotros históricamente ajá. hemos estado planteando defensa del empleo. En ese sentido, ya que usted plantea el cierre del proyecto de minería, que es lo que plantea la agrupación que usted representa, eh, ¿qué retos son los que más usted visualiza que pueda tener el país con respecto a proponerse cerrar la mina? Fíjense cómo nosotros vemos la cuestión. La coyuntura está planteando la posibilidad de que hagamos una discusión seria de qué es lo que nosotros deseamos hacer de Panamá. Eso es un tema que se ha discutido, le digo, desde los años 60, 70, 80, con alguna intensidad en mayor o menor grado. Discutir la importancia de un plan de desarrollo nacional. O sea, usted no puede estar desarrollando un país con los llamados nichos. Aparece la minería, entonces me meto allí. Aparece el proyecto logístico, pues me meto ahí. Aparece centro financiero, me meto allí. No, nosotros no podemos estar desarrollando un país con visión nacional de desarrollo. Y repito, para nosotros el desarrollo, y no es una cuestión para nosotros. Nosotros no podemos estar pensando que si la economía crece, a pesar de que la gente se esté muriendo de hambre, eso es desarrollo. O sea, eso ya está superado hace mucho tiempo. Crecimiento no es igual a desarrollo. El desarrollo tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones materiales de la vida. Y lo que nosotros hemos tenido permanentemente ha sido crecimiento económico y la concentración de la riqueza se ha agudizado. Y lo que nosotros decimos es que hay que plantearse un proyecto nacional que anteponga la vida a las ganancias privadas de estos sectores que no les importa con la vida de la gente. Entonces, cuando nosotros enfocamos el problema desde esa perspectiva, entonces nosotros podemos estar reflexionando sobre la importancia del empleo y qué tipo de empleo nosotros vamos a desarrollar. Pero no que yo identifique una actividad aquí, se producen 5.000 empleos, esa actividad es enormemente dañina para la vida no solo de los trabajadores que están allí, sino de toda la comunidad. Entonces yo voy a defender esos trabajadores a costa de la vida de los demás. No. Y con eso no quiero decir que yo no estoy preocupado de qué va a pasar con los trabajadores que están allí y que perderían su empleo, ¿verdad? Pero eso es un proceso en el cual nosotros tenemos que decir, no, el país tiene que estar reflexionando sobre una visión integral de desarrollo, no ver que me identifique esta actividad aquí, entonces me voy a meter allí. No, hay que tener una visión de desarrollo integral. Y entonces dentro de eso, nosotros estar preocupados por generación de empleo y con salarios que permita que la gente viva mejor. Usted podría hacer un análisis sobre cuáles son las condiciones de salario que tienen los trabajadores de la mina. Y bueno, a lo mejor usted va a encontrar que tienen condiciones de salario un poquito mejor que la gran mayoría de actividades del país. Pero aún los salarios que ganan son salarios que no les permiten vivir, satisfacer sus necesidades fundamentales. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel nacional. En el caso de la mina en particular, lo que yo le decía a usted, 2.700 millones van para las ganancias de la empresa, 100 millones van para los trabajadores. Que cuando usted saca un promedio le da 1.200 balboa por mes en promedio. Y dentro de esos 1.200 usted va a encontrar que hay un rango que tiene menos de ese nivel. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que es necesario discutir un plan de desarrollo nacional. Y la coyuntura abre esa posibilidad, ¿verdad? Porque cuando se dice
nosotros no queremos ser un país minero. Entonces lo que estamos diciendo es, bueno, ¿y qué país queremos ser? ¿Verdad? Y entonces allí se abre nuevamente la posibilidad, porque esto no es un tema que se ha planteado, por lo menos desde nuestra organización, no es la primera vez que nosotros planteamos. Y señalo que también de otras organizaciones sociales se ha planteado la necesidad de discutir un plan integral de desarrollo para el país. Que entonces, en base a ese plan de desarrollo, entonces nosotros discutamos cómo qué tipo de actividades vamos a desarrollar. Mira, aquí se habla del empleo y la educación. Y usted ve que el país, la educación es un tema politiquero. O sea, no hay una preocupación esencial sobre la educación en el país. No hay un interés real, legítimo de ningún gobierno por impulsar una educación de calidad para todos. Eso no existe. Pero usted ve que todos los gobiernos en cada periodo dicen, bueno, este gobierno que tenemos ahora al inicio decía que era la estrella de su gobierno, la educación, y nosotros vemos en qué ha quedado esa llamada estrella. Y eso lo hacen todos los gobiernos. Y la educación es importante para desarrollar un país, sin lugar a duda, y para que el ser humano también crezca como ser humano. ¿Ve? Pero esa visión de la educación, la salud, la vivienda, como parte de un plan integral, eso no está en discusión ni ha estado en discusión en ningún gobierno. Eso nosotros lo venimos planteando desde hace muchos años. Y la importancia entonces de discutir eso, pero no que sobre la base de 5.000 empleos, 6.000 empleos que dice que se está desarrollando allí, entonces nosotros vamos a justificar una actividad que tiene una trascendencia y un impacto en la vida de todos los panameños, no de esa actividad en particular. Bueno, profesor, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y pues nos quedamos con esa reflexión suya final de cuando se plantea que Panamá no debe ser un país minero. También nos estamos preguntando al mismo tiempo qué país queremos ser, o sea, y es una discusión que no solo tiene que ser profunda, y también creemos nosotros que debe ser democrática de verdad, con verdadera amplitud, pues, involucrando a los sectores del país que no han tenido mucho que decir en cuanto a la política económica en toda la historia, pues. Y es en lo que creemos y es lo que buscamos. Gracias, profesor, y bueno, atentos a más episodios que vamos a seguir hablando de la coyuntura minera. Y gracias por escucharnos. Palabra Crítica, el podcast de Antónima.